Hoy vamos a comenzar una serie de 3 mensajes basados en Efesios 1, del 3 al 14. Van a ser 3 mensajes en esta serie y vamos a hablar de título para que ya lo tenga Gabriel y luego no me ande preguntando, ¿dónde está Gabriel? No, ya se fue. Bueno, el nombre de esta serie es La Trinidad en la Salvación. En esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en su primer párrafo, nos habla acerca de esto, la Trinidad en la obra de la salvación. ¿Cuál es la parte que a cada uno le tocó realizar? Y es lo que vamos a estar estudiando. Estudiaremos este párrafo que, como dijimos, está en la carta que Pablo escribió a los Efesios. Efesios eran unos habitantes de una provincia, la provincia de Éfeso, que era una provincia principal dentro del Imperio Romano. Era una ciudad principal dentro del Imperio Romano, ubicada en el Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Y se cree que fue una carta encíclica. ¿Qué significa esto? Que no era una carta al principio, no era una carta directa para los efesios, sino más bien una carta que se quería que se leyera en todas las iglesias de Asia y después en las demás. Pero que se envió primero a Éfeso porque era una iglesia principal y además era una iglesia que se dedicaba a copiar y a enviar. Entonces esta carta llegó primero a Éfeso, fue leída primero en Éfeso y después se comenzó a copiar y a compartirse con las demás iglesias. Por eso se conoce como una carta encíclica, una carta que fue escrita para ser leída por todos, por todas las iglesias. Por eso no trata un problema en específico, sino problemas generales, por ejemplo, la falta de unidad en la iglesia. Pero no ataca problemas específicos como lo hace en Corinto, ¿no? En la carta a los Corintios, que sí ataca problemas específicos, que alguien que estaba cometiendo fornicación, que no sé qué, cosas así específicas. Aquí no. ¿Por qué? Porque iba a ser una carta general para todas las iglesias. Entonces, en este párrafo vamos a ver la descripción que Pablo hace acerca de la Trinidad participando en la obra de salvación. Abramos nuestras Biblias entonces en Efesios 1. ¿Ya lo tienen? Y dijimos que iba a ser del versículo 3. Vean cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza el párrafo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, bendito. Esa palabra es la palabra eulogia. ¿A qué les suena? Eulogia, elogiar, hablar bien de alguien. ¿Qué es elogiar? Hablar bien de alguien. Y justamente ese es el sentido de esta palabra, ¿verdad? Hablar bien de alguien. En este caso, porque es un adjetivo que califica al sujeto y está en nominativo, significa que este es un título de Dios. O sea, Él es bendito y alguien elogiado. En ese sentido se entiende esto. No es que el apóstol Pablo esté bendiciendo a Dios, no. Nosotros no bendecimos a Dios. ¿Por qué? Porque solamente puede bendecir a alguien superior a alguien inferior, ¿cierto? No puede bendecir un menor a un superior. Por ejemplo, cuando Abraham se encontró a Melquisedec, dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Y eso es una postura del apóstol Pablo, diciendo, Melquisedec, que tiene un sacerdocio inmutable, bendijo a Abraham, porque el superior bendice al inferior. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos bendecir a Dios en el sentido de que nosotros sí, pues le bendigamos, lo hagamos bendito a Él. No, Él es bendito. En ese sentido está escrito aquí, bendito es. Y aquí lo que pasa es que en nuestras cartas se dice, está escrito bendito sea, ¿no? Como una posibilidad, como un deseo,
Bendito sea Dios. Pero ese sea no está en el griego. Nada más dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es bendito, es un título. Él es el Dios bendito y por lo tanto es el Dios que bendice. Él es el único bendito por naturaleza y por lo tanto el que puede bendecir a otros. Eso sí. Entonces, bendito sea, bendito es el Dios y Padre, fíjense. Una situación que el apóstol Pablo utiliza mucho en todas sus cartas. Si ustedes leen todas las cartas de Pablo, en todas utiliza esta misma referencia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo califica por igual con estos dos calificativos. Él es Dios y Él es Padre. Y como está dividido por una conjunción y, que es la conjunción KY, significa que los dos tienen el mismo peso. Esa conjunción indica equivalencia. La conjunción kai griega indica equivalencia, son iguales. Entonces, Dios tiene estos dos títulos que tienen el mismo peso. Él es Padre y Él es Dios. Él es Dios y Él es Padre. Qué interesante, ¿no? Dios es Padre desde la eternidad. Y nosotros aprendemos a ser padres de Él, porque Él es el Padre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya trabajando la Trinidad, ¿no? Las dos personas de la Trinidad. Entonces, lo que podemos ver es que por el inicio de este párrafo, primero el apóstol Pablo va a referirse al Padre, ¿no? Y nos va a hablar acerca de lo que el Padre hace, su participación dentro de la salvación del hombre. Para que entendamos un poquito mejor el contenido de este párrafo que vamos a estar estudiando hoy, solamente vamos a estudiar versículos 3, 4, 5 y 6, esos 4 versículos. Pero para entender mejor el contenido, vamos a estudiarlo en sentido contrario. Primero lo que dice el 6, luego el 5, luego el 4 y luego el 3. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo fue escribiendo como en un crescendo, terminando con una parte fundamental. Nosotros primero vamos a entender esa parte fundamental para después ir descubriendo los demás pasos. Yo veo aquí, en esta forma en la que el apóstol Pablo lo escribió, el corazón, la mentalidad de Dios. ¿Cuál es la mentalidad de Dios dentro del plan de salvación? Dios tenía una mentalidad, una visión. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, descubrió este proceso, descubrió esta mentalidad, esta manera de pensar de Dios. Y entonces nos lo ofrece, nos lo escribió aquí en esta carta, que la carta de los Efesios es una carta considerada como sublime, ¿no? Tiene un pensamiento sublime alto. Y en esta carta el apóstol descubre el corazón de Dios, descubre su manera de pensar y nos la transmite a nosotros. Vamos a descubrir aquí, fíjense, la visión de Dios en relación a la salvación del hombre, la misión de Dios en relación a la salvación, la estrategia de Dios y el método de Dios para darnos salvación. Es como nosotros, tenemos visión, tenemos misión, tenemos estrategia y tenemos método, como cualquier empresa, ¿no? Por ejemplo, nuestra visión, que todos vayan al cielo. Nuestra misión es el cómo ser discípulo para ser discípulos. Nuestra estrategia, el discipulado. ¿Sí? El discipulado es nuestra estrategia. Y nuestro método, estamos tratando de que sean los grupos familiares. Entonces así funciona, ¿no? Tenemos una visión que es qué debemos hacer, hacia dónde debemos llegar, el cómo, la misión, cómo lo vamos a realizar, ser discípulos para ser discípulos. Luego, la estrategia. Necesitamos tener una estrategia, una estructura. Y luego, el método específico que vamos a utilizar. Y yo veo lo mismo aquí en esto, en relación al Padre. Por eso vamos a descubrir aquí cuál fue el pensamiento del Padre en cuestiones de la salvación, para darnos salvación. Comenzamos con el versículo 6, les decía, ¿no? Vamos de atrás para adelante. Y en el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? La visión de Dios. O sea, su propósito para darnos salvación. ¿Cuál era el propósito de Dios al darnos salvación, al darle salvación al hombre? Algunos dirán, si yo les pregunto ahorita, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Qué estaba en la mente de Dios cuando Él pensó en darnos salvación? ¿Qué me responderían? Que estuviéramos con Él en el cielo. Reconciliación, bueno, ese es el método, pero ¿qué pensaba? ¿Cuál era su propósito para al darnos salvación? Pues porque nos amaba mucho, porque nos vio desamparados, porque podemos dar mil respuestas, pero aquí el apóstol Pablo descubre la respuesta principal: para alabanza de la gloria de su gracia. Dios pensó desde el principio como una visión. ¿Y qué es una visión? Es aquello que abarca toda tu mirada, es aquello a lo que dedicas toda tu fuerza y toda tu energía y todos tus recursos. Eso es tener una visión. Y el Padre tenía una visión: darnos salvación. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado por su gracia. Para que Él fuera glorificado. Cada vez que alguien recibe salvación, Dios es glorificado. Él se glorifica a sí mismo cada vez que alguien es salvo. Es para alabanza de su gloriosa gracia que el Señor lo hace. Esto es algo muy interesante, y porque se repite además, por ejemplo, en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo repite en este párrafo 3 veces. Quiere decir que es algo firme. Todo lo que se hace en esta vida es para alabanza de la gloria de Dios. Y nuestra salvación también. Ahora esto le causa conflicto a algunos, porque piensan, bueno, pues Dios no que es perfecto en carácter. Y esto suena como que muy raro, ¿no? Que Dios quiera alabanza para sí mismo cuando a sus criaturas les enseña que no busquen alabanza para ellos mismos. Porque Él sí. Porque Dios sí busca alabanza para sí mismo y nos enseña en su palabra que no busquemos alabanza para nosotros mismos. ¿Está esto correcto? Y a muchos les causa conflicto este asunto, que Dios siempre busque ser alabado y glorificado. Pues sí, porque Él es Dios. Porque no hay otro Dios. Él es el único Dios y por lo tanto Él es el único que lo merece. Ni modo. ¿O qué? ¿Quieres que sea alabada la criatura o que sea alabado el Creador? Dios merece, es el único. Por eso la Biblia lo establece continuamente. Él es el único que merece siempre toda la alabanza. No nos debería causar conflicto. Él es Dios. Así es que todo lo que se hace es para alabanza de su gloriosa gracia. Y dice, con la cual, o sea, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. Nosotros podemos ser aceptados en Cristo solamente por esta gracia. Por eso Dios merece alabanza por esta gracia. Por eso Dios merece alabanza por esta gracia. Y dice Efesios 2, 8 y 9. Al final dice, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Esa es la postura. ¿Por qué Dios nos dio una salvación tan grande y tan inmerecida? Solo por su gracia. Nos salvó. ¿Y qué dice el Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando alguien recibe alabanza, no podemos gloriar nosotros. Es que yo soy tan fiel al Señor, es que yo creí con una intensidad tan grande, es que yo... No, entonces te estás haciendo como merecedor. No, nadie la merece. Nadie puede tener una fe tan grande como para merecer la salvación.
Nadie puede hacer las obras necesarias para merecer la salvación. Nadie, no la merecemos. Por eso cuando alguien es salvo, lo es porque por la gracia con la cual fuimos aceptos en el amado. Fuimos salvos por gracia. Por eso el que merece alabanza es el Dios de la gracia. Nos salvó para Él ser alabado y glorificado por ello. Esto por supuesto que nos da propósito, hermanos. Porque nosotros ahora sabemos, después de esto, que nosotros vivimos para alabanza de la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Fuimos salvos para eso, para que ahora a través de nosotros, a través de nuestra vida, Dios sea alabado y glorificado. ¿Estamos bien? Entonces el primero nos habla de la visión de Dios, el propósito de Dios para darnos salvación. ¿Cuál era? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloriosa gracia. Entonces, para que por su gracia Dios fuera alabado. ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? Ahora en Cristo, ¿para qué existes? Para alabanza de la gloria de Dios. Si no vives para eso, quiere decir que no has nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo viven para alabanza de la gloria de Dios. ¿Está bien? Punto número 2, versículo 5. Vamos a hablar de la misión, o sea, el cómo lo va a lograr. El qué, ya sabemos cuál es. ¿Para qué nos salvó? Para que Él fuera alabado. El cómo. ¿Cómo lo va a lograr? La misión. La misión del Padre para darnos salvación. Versículo 5. ¿Qué dice? Habiéndonos predestinado. Entonces, ¿cuál es el cómo? ¿Cómo lo logra el Señor? A través de la predestinación. ¿Saben lo que es eso? Porque mucha gente lo desconoce y le parece una palabra complicada y ha sido una palabra que ha traído conflictos teológicos, ¿no?, a la iglesia por muchos años. Entonces, pero aquí lo dice. ¿Cuál fue la misión, el cómo del Padre? Su idea de cómo hacerlo para darnos la salvación. Primero, por la predestinación. Nos predestinó. Esta es una doctrina bíblica. Fuimos predestinados por Dios. Pero vamos a entender lo que significa esto. La palabra predestinación es la palabra projorizo. Projorizo. ¿Y saben lo que significa? ¿A qué le suena como que jorizo? A chorizo. ¿Tienen hambre? El que tiene hambre en pan piensa, ¿no? Orizo de horizonte. De horizonte. Determinar un horizonte por anticipado. Por anticipado. La palabra predestinación significa poner un nuevo horizonte por anticipado. Eso es lo que significa esta palabra prohorizo. Vamos a poner un ejemplo. Los padres, todos los que somos papás, levanten la mano, todos los que somos padres. Nosotros predestinamos a nuestros hijos. Ponemos un horizonte nuevo para ellos. Eso es predestinar. Poner un destino nuevo para ellos. Nosotros predestinamos a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Algunos ejemplos. ¿Cómo ponemos un horizonte bueno enfrente de ellos? Valores. Les enseñamos valores a través de disciplina, a través del ejemplo, de poner principios, de guiarlos bien. ¿De qué más? Porque les ponemos herramientas, estudios, les damos estudios, consejos, una buena relación con ellos, etcétera. Nosotros predestinamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ponemos un horizonte enfrente de ellos. Ahora, que lo tomen o no, ahora sí que es problema de ellos. Pero nosotros procuramos poner un horizonte bueno enfrente de ellos. Eso es lo que Dios hace. Nos predestinó. ¿Qué significa eso? Fíjense, pensemos en
esta predestinación para salvación. Cuando Dios pensó en la salvación, dijo, ¿cómo le hago? Voy a poner un nuevo horizonte enfrente de ellos. Un nuevo horizonte, diferente a lo que están viviendo, totalmente distinto a la miseria que tenían antes. Un horizonte nuevo. Antes vivían en una casa toda charrasqueada y ahora vean la mansión. Antes su camino estaba lleno de espinos, ahora es poner un horizonte nuevo. ¿Y cuál es ese horizonte nuevo según el apóstol Pablo? Vean lo que dice aquí. Habiéndonos predestinado, ¿qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué destino tan maravilloso puso Dios frente a nosotros? Que fuéramos sus hijos. Que fuéramos sus hijos. Por eso dice el versículo 11 de Efesios 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por su voluntad, hermanos, por su gracia, Él puso frente a nosotros un horizonte nuevo, que fuéramos sus hijos. Este es el cómo del Padre. Primero pensó, ¿qué? Voy a darle salvación para mi gloria y alabanza. Ahora, ¿cómo le hago? Voy a poner frente a ellos un nuevo destino, un nuevo horizonte, que lleguen a ser mis hijos. Qué precioso. Ahora, ¿quién de nosotros lo merecía? Porque aquí está la gracia de Dios. Puso un destino frente a nosotros cuando no éramos merecedores de eso. Éramos hijos desobedientes. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, ¿no? Él puso ese destino para nosotros aun cuando éramos pecadores. En Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Y Colosenses 1:21 dice, porque habiendo sido extraños, fuimos reconciliados. Efesios 2:13, aquí lo tenemos cerquita, el 2:13 dice que estando lejos hemos sido acercados. 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el destino que Dios puso, hermanos, frente a nosotros. Este es, que dijimos, el horizonte nuevo. Y esto es lo que Dios diseñó en su mente. ¿Se da cuenta? Ese es el diseño de la salvación. ¿Cómo le voy a hacer? Okay, voy a poner un destino nuevo frente a ellos, que sean mis hijos cuando se lo merezcan. No, ¿qué dice ahí el versículo 5? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él es bueno. Simplemente porque Él es bueno. El afecto significa estar deseoso de su voluntad, de cosas buenas. Dios está deseoso de cosas buenas para nosotros y por eso nos da esas cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios quiere para nosotros? Dinero, un carro nuevo, una cuenta en el banco, salud física. No, lo que Dios quiere para ti es que seas su hijo. Ese es el destino, ese es el nuevo horizonte que Dios puso para ti, que seas su hijo, aunque no lo merezcas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos captando el pensamiento de Dios para la salvación? Lo que Dios pensó y que Pablo por el Espíritu Santo descifró y nos lo puso aquí para que nosotros lo entendiéramos. ¿Para qué nos salvó?
para la gloria de su alabanza. ¿Cómo comenzó a manifestar ese plan? Poniendo un horizonte nuevo frente a nosotros, que fuéramos sus hijos adoptados, que fuéramos adoptados como hijos suyos. ¿Ok? Y con eso quiere decir, junto con Cristo, ¿verdad? Para ser coherederos de Cristo. Ese fue el plan de Dios. ¿Seguimos adelante? Vamos a ver ahora el versículo, vamos para atrás, el versículo 4. Porque ahí vamos a encontrar la estrategia del Padre para darnos salvación. ¿Cuál fue su estrategia? Dice ahí, según nos escogió. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Escogernos. Ya puso en nosotros su destino, ahora ¿qué hace? Nos escoge. Y escogernos implica un llamamiento, nos escoge y nos llama. Nos llama, como dice Romanos, ¿no? A los que antes conoció, los predestinó y los llamó. Ahí está la misma idea. Entonces nos escoge y nos llama y dice en Él. Aquí, como en el versículo anterior, en el versículo 3 está hablando de Jesús, dice que nos escoge en Cristo. Eso significa, nos escoge en Cristo. Pero ¿desde cuándo lo hizo? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible esto? Antes de que el mundo existiera, Dios ya nos había escogido para salvación. Esta palabra escoger le da enfoque a la obra de Dios por sobre nuestra acción. Por eso dice, Él nos escoge. Significa todo el enfoque, todo el énfasis está en Dios. Él fue el que nos escogió, Él fue el que nos buscó, no nosotros a Él. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no estuvimos buscándolo, no, Él se reveló a nosotros. Es una obra divina, de iniciativa divina. Por eso dice que Él nos escogió. Cuando entendemos que nos escogió, entendemos la iniciativa de Dios por buscarnos, no nosotros a Él. Entonces, nosotros solamente respondemos a su búsqueda, pero Él es el que nos escoge. Y cuando alguien te escoge, es porque te escoge para algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú escoges a alguien, dices, tiene las habilidades para esto, lo voy a escoger para esto. La palabra escoger te da la idea de escoger para algo. Aquí lo dice el texto. Según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos y llamados por Dios. Para que un día fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuántos de aquí somos santos y sin mancha? ¿Cuántos? Yo sí, por la gracia de Cristo, por supuesto. No, yo no lo soy. Pero por la gracia de Cristo, el sueño de Dios se ha cumplido en mí. El sueño de Dios se ha cumplido en mí. Soy santo delante de Dios. Dios no me ve mancha. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios no ve mancha en mí. Esto es lo que Dios logró. Y era su estrategia. Escogernos para que fuésemos santos y sin mancha por la gracia de Dios. Esta es la estrategia divina. Por supuesto que entendemos que escoger de Dios tiene detrás un preconocimiento. ¿Cómo lo manejan algunas citas? Vean ustedes Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, ahí está, ¿no? A los que antes conoció, estamos hablando del preconocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas por anticipado. Son términos que son difíciles de entender. Por eso muchos transgiversan este asunto porque, bueno, humanamente nosotros no lo entendemos, pero estamos hablando de Dios. Y dice, a los que antes conoció, también los
predestinó, palabra que ya conocemos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nos predestinó, como dijimos, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es lo mismo que estamos comentando en Efesios. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por qué? Porque conocer y llamar son sinónimos. Conoció y llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces Dios nos preconoció. Es el preconocimiento de Dios. También dice eso 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos, nosotros fuimos ¿qué? Elegidos, escogidos, según la presciencia de Dios, el preconocimiento de Dios. Nos queda claro entonces que cuando se maneja el término de escoger, de llamar, siempre está detrás ¿qué? El preconocimiento de Dios, porque Dios conoce todas las cosas por anticipado. Muy bien, entonces ahí está. ¿Cuál es la estrategia divina, hermanos? La estrategia divina es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y lo somos. Es parte de la estrategia divina en Cristo Jesús. Por supuesto que este hecho, hermanos, este es un logro de Cristo, es un logro de su gracia, pero que se convierte en un ideal del creyente. Como Dios por su gracia me hizo santo, ahora yo me santifico. Como Dios por su gracia me limpió de toda mancha, ahora yo me purifico de todo pecado en mi diario vivir. Mi deseo es ser como Cristo. Puedo tener fallas, pero voy en progreso, ¿sí? Voy esforzándome, no para ser recibido por Dios, no, ya porque fui recibido. Porque fui recibido por la gracia de Dios, ahora yo tengo un compromiso con Él, un compromiso moral de santificarme. Ok, esta es la estrategia divina. Entonces, ¿qué llevamos, hermanos? Primero la visión, o sea, el propósito. ¿Qué fue? El propósito de darnos salvación de Dios fue, el de Dios, estamos hablando del Padre, ¿verdad? Es para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Luego vimos la misión, o sea, el cómo. ¿Cómo? Predestinándonos, o sea, poniendo un horizonte nuevo y precioso delante de nosotros. ¿Cuál es ese horizonte? Que fuéramos adoptados hijos suyos. Qué precioso horizonte. Y después vimos su estrategia. ¿Cuál es la estrategia del Padre? Escogernos y llamarnos, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Esta es la estrategia divina. Que fuéramos santos sin manchas a través de Cristo. Ahora, finalmente, vamos con el método del Padre para darnos salvación. El método. Ahora ustedes dirán, ¿que no es lo mismo que la estrategia? Estrategia y método no son sinónimos, no es lo mismo, suena como lo mismo, ¿no? La estrategia, diríamos, es el enfoque general para alcanzar un objetivo. El método es la herramienta y el proceso específico para hacerlo. Es como decíamos aquí, nuestra estrategia es el discipulado, nuestro método son los grupos familiares. ¿Sí? ¿Más claro? Entonces aquí el método del Padre para darnos salvación, ¿cuál fue? Vamos a ver el método del Padre. El método de nuestro Padre Celestial al darnos salvación, ¿cuál era? Bueno, después de la introducción que dice bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es el método del Padre? Bendecirnos con toda bendición espiritual. ¿Por qué Él puede bendecirnos? Porque Él es bendito. Él es el único bendito en todo el universo, por naturaleza. Él puede bendecirnos. Y nos bendijo con
toda bendición espiritual. No le busques, no vas a encontrar otra bendición espiritual que te haga falta. Es que no te falta nada. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso significa que esto es una bienaventuranza, la mayor de las bienaventuranzas. Nos habla de la suficiencia en Cristo, de la plenitud que tenemos en Cristo. En Él estamos completos. En Él estamos completos y sin Él nos falta todo. En Él tenemos plenitud, porque fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es tu condición ahora? ¿En qué condición vives? Bendecido. ¿Cómo estás? Bendecido. Todos los días, ante cualquier circunstancia. Si estás en momentos de tribulación, de tristeza, de angustia, estás bendecido. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Lo demás es pasajero, pero en lo eterno, porque aquí dice, fíjense, nos bendijo con toda bendición espiritual en la tierra. En tu momento pasajero en la tierra. No, entonces estaríamos hablando de carros y casas. No. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, hermanos. Somos bendecidos. Por eso dice el Mateo 25:34, en ese evento cuando el Señor venga en su venida, ¿verdad? Y dice que va a poner a los corderos a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Y cómo le va a decir a los corderos? Venid benditos de mi Padre. ¡Ah, qué precioso! Venid benditos de mi Padre. ¿A qué? ¿No lo tienen? Yo pensé que lo había buscado. Mateo 25:34. Y es de lo que estamos hablando justamente en este momento. La bendición que Él nos da. ¿En dónde es? Heredad. El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos hablando de lo mismo? Fuimos bendecidos desde antes escogidos desde antes de la fundación del mundo para heredar el reino de los cielos. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean Efesios 2:6, aquí estamos cerquita, en Efesios 2, versículo 6, y dice algo similar. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo nos resucitó, el Padre nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Allá dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, es en Cristo. Y aquí dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. O sea, nosotros somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Amén. Dice el versículo 10 del versículo 1, del capítulo 1:10, que el Padre se propuso reunir en Cristo todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo. Por eso es en Cristo. Toda bendición espiritual no se recibe de otra manera a través de nadie más. Toda bendición espiritual viene a través de Cristo, solamente a través de Cristo. El Padre decidió reunir todas las cosas en Cristo. Así es que en Cristo, y eso lo vamos a estudiar la semana que viene, nosotros tenemos, las 15 días, tenemos toda bendición espiritual. Todo el elogio del Padre, todas las cosas buenas del Padre para nosotros, toda su bendición. Y si somos bendecidos por el Señor, entonces ¿hay alguna maldición que pueda obrar en nuestra contra? No. Si alguien nos dice, alguien te está haciendo ahí un trabajito, contra nosotros no hay adivinación, no hay agüero. Somos bendecidos por el Padre. ¿Pero en quién? En Cristo. Eso lo vamos a ver en 15 días. Porque es en Cristo. El Padre decidió reunir toda esa bendición en Cristo.
Esta es la labor del Padre, hermanos, dentro de la salvación de la humanidad. Él tuvo un propósito, una misión, una estrategia y un método. Es un Dios de orden, perfectamente ordenados sus pensamientos, dándonos una cosa y después otra, y después para lograr esto, lograr. Sí, claro, para lograr aquello tiene que ser esto y luego, pero antes tiene que ser esto. Por supuesto, Dios es ordenado en sus pensamientos. Y entonces aquí tenemos lo que Él hizo por nosotros. Primero, su propósito. Lo primero que Él tuvo que pensar es, ¿cuál es el propósito para salvar a la humanidad? La gloria de mi gracia, dice el Padre. La alabanza de mi gloriosa gracia, sin la cual nadie podría alcanzar nada. Esto, hermanos, le da un propósito a los creyentes, a los cristianos. Esto nos da propósito. Si Dios estableció todo para la gloria de su alabanza, de la gloria de su gracia, eso quiere decir que esto nos da propósito. Nosotros vivimos para alabanza de su gloria y nada más. Y estamos aprendiendo a hacerlo, ¿eh? No lo sabemos, pero estamos aprendiendo por la palabra a vivir para alabanza de su gloria. Ese es nuestro propósito en la vida. Después vimos la misión, el cómo, a través de la predestinación. Dios pone un horizonte precioso, grandioso, nuevo enfrente de nosotros. ¿Cuál es ese horizonte grandioso? Que fuéramos adoptados hijos suyos. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Esto qué genera en nosotros, hermanos? Gratitud, porque es algo que no merecíamos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos hace vivir como agradecidos, todo el tiempo endeudados en gratitud con nuestro Padre, porque pensó en nosotros, pensó en hacernos sus hijos y herederos junto con Cristo. Qué pensamientos tan preciosos los del Padre para nosotros que somos tan insignificantes. Luego su estrategia, su enfoque general para darnos salvación, ¿cuál fue? Escogernos y llamarnos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál era la estrategia del Padre entonces? Hacernos santos y sin mancha delante de su presencia. Ya después dijo, ¿cómo lo hago? A través de Cristo. Por supuesto es a través de Cristo. Pero su estrategia, ¿cuál era entonces? La única manera de que nosotros pudiéramos presentarnos delante de la presencia del Padre, pudiéramos estar cerca de Él, es que fuéramos santos y sin mancha. El pecado no puede acercarse a la presencia de Dios. Sin el perdón de pecados de Cristo, nosotros no podríamos de ninguna manera acercarnos al Padre. Pero Él pensó, para tener a mis hijos cerca, necesito que sean santos y sin mancha. El pensamiento del Padre. Y entonces dijo, a través de Cristo. Y por último, bueno, esto que despierte en nosotros, hermanos. Esta estrategia divina de que fuéramos santos y sin mancha, ¿qué despierta en nosotros? Un deseo de ser santos, un deseo de buscar la santificación, un deseo de dedicarnos cada día más a Él. Por eso nuestra dedicación al Padre, porque hemos entendido esto que Él hizo por gracia. Y por último, su método, esa acción específica del Padre para darnos salvación fue bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. ¿Cómo vivimos? Bendecidos con toda bendición. Nada nos falta. En Cristo estamos completos. ¿Esto qué provoca en nosotros? Devoción. Vivir devotos para glorificar al nombre del Señor por todo el resto de nuestra vida y por la eternidad. Eso nos provoca devoción. Hermanos, esta obra del Padre, entonces dijimos, nos da propósito, nos hace vivir en gratitud, despierta en nosotros dedicación y nos motiva a la devoción. Saber esto, la acción del Padre dentro de nuestra salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Por la obra del Padre en nuestra salvación. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar a nuestro Señor y a darle gracias porque
todo esto es una obra de gracia, cosa que nosotros de ninguna manera merecemos. Es solamente por el afecto de Dios, por su buena voluntad para nosotros.